Hola, hola, hoy vamos a hacer un postre helado, especial para el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, con este pionono impreso que ya hicimos en el canal, pero que lo vamos a repasar. Así que sin más, vamos a la receta. Vamos a hacer la masa para la impresión, 35 gramos de cada ingrediente, azúcar con clara, luego le agregamos harina y 35 gramos de la manteca pomada. Y una vez que todo esté bien integrado, le vamos a agregar el colorante a su gusto. Yo le puse colorado porque va a ser el Día de los Enamorados. Esta pasta se la llama pasta cigarro. Luego vamos a colocar en una placa nuestro papel manteca y arriba nuestro Silpack con el stencil, que acá arriba le voy a dejar cómo los hice, un video muy cortito para que lo vean. Y vamos a hacer nuestra impresión dos veces, uno para arriba y uno para abajo de nuestra torta helada. Y una vez que los tengan impresos, los van a mandar al freezer por espacio de 20 minutos. Mientras tanto vamos a preparar nuestro pionono. Vamos a colocar 4 huevos, 90 gramos de azúcar y lo vamos a batir a punto letra. Recuerden que en la cajita de información van a tener todos los ingredientes. Luego, antes de llegar al punto letra, le vamos a agregar la miel. Y una vez que esto esté en punto letra de verdad, vamos a sacarlo de la batidora y vamos a agregar con movimientos envolventes, intercalando la harina con la manteca. Cuando hayan pasado los 20 minutos, nuestros corazones van a estar bien firmes y va a ser la oportunidad de agregarle nuestra masa de pionono. Y de allí va a ir directo, una vez que lo nivelemos bien, que le demos unos golpecitos para sacarle el aire, va a ir directo al horno. Van a ser 7 a 8 minutos, dependa de su horno, y lo van a colocar en un horno a 160 grados. Cuando lo saquen del horno van a dejar que baje un poquito la temperatura, van a preparar un papel manteca que van a espolvorear con azúcar para poder desmoldarlo y que no se pegue, y con mucha paciencia le van a separar el Silpack. No se preocupen si les queda un poquitito de tostado, siempre les va a quedar, van a retirarlo con mucha paciencia con un cuchillito porque es una película muy por arriba. Y luego van a recortar la figura de la torta que ustedes quieran. Yo elegí cuadrada, ustedes pueden elegir redondas. Vamos a hacer dos de estas. Una va a ir para arriba, la otra va a ir para abajo. Y los recortes los tratan de sacar lo más enteros posibles porque va a ser el relleno del medio. Y una vez que tengan todo esto preparado, estamos en condiciones de empezar a rellenar nuestra torta helada para el Día de los Enamorados, el San Valentín Day, el 14 de febrero o el día que ustedes quieran. Lo primero que tenemos que hacer es forrar nuestra base con papel film, doble papel film, para asegurarnos que el helado no filtre y no caiga en nuestra heladera, en nuestro freezer donde lo vayan a colocar. Así que lo aseguramos bien, yo le voy a dar 2 vueltas. Vamos a arrancar con los tips para que quede bien armada nuestra torta helada. Con la impresión hacia abajo vamos a comenzar a intercalar nuestros helados. Nuestro primer gusto es dulce de leche, ustedes elijan el que les guste. Para desparramar el helado pueden utilizar una espátula o se ponen un guante y los tiran con la mano. Luego van a colocar el pionono que teníamos reservado de corte, el que no tiene impresión. Y mientras vamos intercalando, aquí abajo hay un botoncito rojo. Si les está gustando el video, suscríbanse, regálennos un like, activen la campanita para que les avise cuando subimos más contenido y seguimos armando nuestra hermosa torta helada. Vamos a colocar otra capa de helado y nosotros elegimos chispas de chocolate. Ustedes elijan lo que más les guste. Y una vez que tenemos esto, vamos a colocar nuestra última capa de helado, que también es un helado de crema americana. Durante el proceso que armamos nuestra torta helada, aquí en Buenos Aires hace mucho calor, así que la enviamos al freezer para que vaya endureciendo. Ustedes manéjenlo de acuerdo a la temperatura ambiente que tengan en su país.
Una vez que lo tenemos totalmente aplanadito, lo mandamos al freezer para ponerle la última capa. Acá ven que yo le estoy colocando esta capa que está un poquitito rota en uno de los costados, pero que al humedecerse va a quedar perfecta y ya la van a ver. Le van a colocar un film en contacto y la van a mandar a la heladera no menos de 12 horas. Y cuando la saquen va a quedar esta maravilla. Ahora es momento de desmoldarla, le van a pasar un cuchillo todo alrededor del molde, no es necesario que lo pongan en caliente, solamente haciendo un poquito de presión lo van a despegar fácilmente. Este molde no estaba engrasado para nada, solamente con el frío sale perfecto. De dar la vuelta para sacarle el film que tiene de abajo. Y van a ver lo que nos ocurrió en la parte de abajo. Se nos ha filtrado un poco el helado dulce de leche. Quizás deberíamos haber puesto el helado claro abajo. Pero como va a ir para abajo no hay ningún problema. Así que bueno, ahora lo volvemos a dar vuelta para que quede la parte linda hacia arriba. Y ya está listo para decorar. Acá tienen que volar con su imaginación. Como siempre decimos, ¡a volar! Y miren qué lindo quedó. Ahora le vamos a colocar crema, que hemos batido, una crema chantilly. Unas decoraciones con unas estrellitas de colores, que quedan muy lindas. Unos corazoncitos, porque es el día de los enamorados, el día de San Valentín. El día del 14 de febrero, donde todos festejamos. O si es para temático, para otra cosa, ustedes ya saben, le colocan lo que más les guste. Acá le estoy poniendo unas copitas de crema chantilly que he batido, una crema al 35% con azúcar. Lo van a decorar todo, no me maten al corazón, no le pongan nada arriba, que quede bien visible. Y ya está lista para deleitar. Rápido, rápido, porque como ya les dije, en Buenos Aires hace mucho calor y se derrite. Así que vamos a ver cómo queda al corte. Ahora sí, las vamos a cortar rápido, es un día caluroso de 38 grados, ya se nos empieza a derretir y las vamos a presentar. Miren qué bonita quedó, vuelen con la imaginación, háganla para el día de San Valentín, el día de los enamorados, el 14 de febrero, festejen el día del amor y la amistad. A volar, como siempre les decimos, chau 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 y nos vemos en el próximo video.